Miguel Delibes nació el 17 de octubre de 1920 en la Cesa de Recoleta, Valladolid. Fue el tercero de los 8 hermanos que tenía. Su padre, Adolfo Delibes, era un catedrático de Derecho Mercantil. Tras adquirir la formación en la primaria, ingresa en el Colegio de Lourdes para estudiar el bachillerato. Miguel Delibes empezó su carrera artística haciendo caricaturas, no escribiendo. Las primeras caricaturas las hizo del periódico, cuyo trabajo aprendió de la Escuela de Arte y Oficios. Sin embargo, los periódicos en aquellos tiempos eran muy pequeños y todas las manos servían para hacer otro trabajo. En 1941, el 10 de octubre ingresa como caricaturista en el diario vallisoletano El Norte de Castilla, aprovechando así su talento como dibujante. El 14 de octubre publica sus dos primeros dibujos, dos monos de fútbol. 1942, ingresa en el Banco Castellano. Allí dura solo 6 meses. Saca su primer artículo periodístico llamado El deporte de Carlos Mayor. 1943, realiza un curso intensivo de periodismo en Madrid y regresa a Valladolid inscrito con el número y fecha del 25 de mayo de 1944 en el Registro Oficial de Periodismo. 1944, el 9 de febrero, Miguel Delibes es nombrado redactor del diario del Norte de Castilla. Ilustran de críticas de cine que ilustran con características a los actores y protagonistas que llaman con el seudónimo de Max, M de Miguel, A de Ángeles y X del futuro entre ellos. Miguel Delibes no fue un escritor como tantos otros, sino que fue un gran profesional del periodismo. Empezó muy joven, con tan solo 21 años. En 1941 lo contrataron como dibujante del periódico del Norte de Castilla y como escritor de artículos diferentes. Más adelante lo contrataron como subdirector del periódico más antiguo de España y por fin como director. Eso quiere decir que para la época que vivía asumió grandes cargos, como ser director. Esto tuvo consecuencias en la línea editorial y en la trayectoria del periodismo. Delibes no fue solo un periodista de su época, sino que supo visualizar el futuro siendo ahora referencia e icono del periodismo actual. Durante más de 2 décadas, el autor de Los Santos Inocentes fue una verdadera tortura para la censura franquista. Empezó muy joven y desde el principio sufrió la presión de la censura en su trabajo. El primero y más extenso de sus ensayos, recopilados en una obra, trata sobre sus vivencias en el norte. Por tanto, una de las facetas más famosas de Delibes, aparte de escritor, es la de periodista, desde que en 1941 fue contratado como dibujante de caricaturas en el periódico El Norte de Castilla. Trabajador infatigable, compaginaba tanto sus clases en la universidad como sus colaboraciones en el periódico El Norte de Castilla, donde llegó a ser director, pero además todas las mañanas se dedicaba a escribir artículos para otros periódicos, otras colaboraciones y además escribía cartas, nunca dejó de contestar ninguna carta. La mujer de Miguel Delibes se llamaba Ángeles de Castro. Nació en el año 1923 en Valladolid y murió en el año 1974 con tan solo 50 años de edad. Después de su fallecimiento, en una de muchas entrevistas, se dijo que fue un duro golpe para todos sus seres queridos, pero en especial para Miguel Delibes, que confesó en numerosas entrevistas que nunca superó aquel revés. Cuando su mujer falleció, Miguel Delibes decidió escribirle una novela en su honor, llamada La señora de rojo sobre fondo gris. Este se inspiró en un cuadro que le pintó un amigo.
Delibes tuvo 30 años con su esposa, a la que conoció en 1942. Esa feliz pareja se casó en 1946, veraneando como siempre en su queridísimo pueblo de Burgos y dando la bienvenida a una extensa familia de 7 hijos. La mujer de Miguel Delibes, Ángeles de Castro, comenzó a firmar su escrito por el seudónimo de Max, que significaba M de Miguel, A de Ángeles y X de una incógnita matemática que representaba el futuro que tenía la pareja por delante. Ángeles se vio obligada a ponerse este seudónimo porque en la época está mal visto que las mujeres escribieran. Juan Delibes y Ángeles de Castro tuvieron 7 hijos. Su primer hijo fue Miguel, que es un biólogo español. Durante 12 años fue director de la Estación Biológica de Doñana. Germán Delibes es un arqueólogo español. Elisa Delibes, que es una presidenta de la fundación del mismo nombre. Juan Delibes, con 64 años de edad, es biólogo y divulgador español. Camino Delibes y Adolfo Delibes y Ángeles Delibes son sus 3 últimos hijos. Miguel Delibes de Castro es el hijo mayor de los 7 hijos de Miguel Delibes. Nació en 1947 en Valladolid. Empezó a trabajar en Doñana en 1972, bajo los peligros que había por no haber ni fibras ópticas ni teléfonos. Pero ahora, gracias a él, todo está más modernizado. De su padre, Miguel Delibes, aprendió a la naturaleza y de su maestro, Félix Rodríguez de la Fuente, aprendió a ver muchas páginas rotas de la enciclopedia de fauna en la que él trabajaba. Nos permite Juan Antonio Valverde, el que mejor conoce Doñana y el lince. Miguel Delibes de Castro nació el 12 de febrero de 1947 en Valladolid. Él estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo 12 años trabajando en la Estación Biológica de Doñana. Él es escritor y zoólogo. Tras licenciarse en 1969, realizó la tesis doctoral del lince ibérico y finalizó en 1977. Estuvo mano a mano con Félix Rodríguez de la Fuente, que le enseñó a escribir, consiguiendo que los lectores se engancharan en su lectura. Más tarde fue nombrado director de la Estación Biológica de Doñana desde 1988 hasta 1996. Para Miguel Delibes, la caza era una afición, ya que le gustaba sentirse a gusto después de toda una semana trabajando. Este escritor decía que amaba la naturaleza porque era un cazador. Miguel Delibes también era proteccionista, es decir, también protegía las especies. A Miguel Delibes le encantaba disfrutar del campo, ver el amanecer, ponerse el sol, ver el rojo en las mantas, etc. Por tanto, Miguel Delibes nos enseña que se puede ser cazador y a la vez amar la naturaleza y los animales. Miguel Delibes cuenta que cuando iba a cazar y veía un animal con los ojos grandes y pareciera de una persona, no era capaz de matarlo, así que buscaba otra presa. Como cazador con su cuadrilla y después con sus hijos, recorrieron laderas, cotos, montañas y páramos. La jornada de caza siempre solía ser por la mañana y nunca salían de la provincia de Valladolid. Resume un poco todo, es que le recuerdo como una muy buena persona, un hombre pues muy preocupado por el prójimo, por la situación del mundo, por el medio ambiente, era un hombre solidario también, y ese es el recuerdo así más diario que tengo de él. En este momento en que la caza está mal vista, a mí me gusta recordar a Miguel Delibes como un cazador un poco distinto, un cazador bastante considerado, un cazador muy limitado, no valoraba el éxito de la cacería por el bulto del morral, como él decía, creía absolutamente. Miguel Delibes hizo que mucha gente se comprometiera con la naturaleza, hizo ver una versión de la naturaleza, como por ejemplo la caza. Era un hombre de campo, podríamos decir. Ese amor hacia la naturaleza poca gente lo siente. Casi todas sus novelas están inspiradas en la naturaleza, como por ejemplo Mi vida al aire libre, de la naturaleza, etc. En su tarea como periodista habló de temas como la naturaleza. Él mismo dijo que la caza es como, para una novela, un hombre, un paisaje y una pasión. Hizo varias novelas dedicadas hacia la caza, como 2 días en la caza en España
y La casa de la colonia roja. La Fundación Miguel Delibes fue constituida el 12 de marzo de 2011 en Valladolid tras el primer aniversario de su fallecimiento. El 17 de octubre de 2011 se procedió a la presentación oficial de la Fundación. La Fundación está inscrita en el registro de fundaciones de la Comunidad de Castilla y León y sus principales fines son custodiar el legado cultural del escritor, estudiar y difundir la figura de su obra literaria. Los valores de la Fundación son libertad, justicia, solidaridad, humanismo, responsabilidad, etc. Yo voy a hablar de una novela de Miguel Delibes, titulada La sombra de Ciprés alargada. Fue la primera novela de Miguel Delibes, publicada en 1947, galardonada con el Premio Nadal de 1948. Entró en las 100 mejores novelas españolas del siglo XX. En el periódico español El Mundo, y trata sobre el amor y la esperanza. Supuso el descubrimiento de Miguel Delibes y marcó un antes y un después en la narrativa española. A partir de los años 50 va a dejar paso a una nueva corriente, la novela social, junto a La colmena de Camilo José Cela. El camino de Delibes marca esta etapa. El camino, la naturaleza, el campo y el ambiente rural aparecen en primer plano, en El camino. La historia trata sobre un niño, Daniel Moyelo, que a sus 11 años de edad tiene que despedirse de su ente e irse a estudiar a la ciudad. Él prefiere quedarse en su pueblo, pero sus padres quieren que estudie bachillerato. La historia termina con la trágica muerte de uno de sus mejores amigos. La rata es una novela construida a partir de una sucesión de anécdotas, publicada por primera vez en 1962. Como ya conocemos, Miguel Delibes es escritor y escribe novelas. Una de ellas es El camino, que es la que estamos estudiando. Esta va de un niño que tiene 11 años que tiene que ir a la ciudad a estudiar el bachillerato. Y él tiene que prepararse para un camino que no está preparado, porque deja atrás su pueblo y todos los recuerdos que tiene. Esta historia fue publicada en 1950, por lo tanto hace más de 80 años que disfrutamos de esta maravillosa historia. Se sitúa en la España de la posguerra, concretamente en un pueblo de Cantabria llamado Mollero. Gracias a esta historia, Miguel Delibes encontró su género narrativo. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo sucedieron así. Daniel el Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspiraba a hacer de él algo más que un quesero, era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que él aceptaba. Comprendía Daniel el Mochuelo que ya no le sería fácil dormirse. Su cabeza enfocada hacia los recuerdos en una febril excitación. Era un hervidero apasionado, sin un momento de reposo. Y lo malo era que al día siguiente habría de madrugar para tomar el rápido que le condujese a la ciudad. Y se retiró de la ventana violentamente, porque sabía que iba a llorar y no quería que la uca uca leyese. Y cuando empezó a vestirse le invadió una sensación muy vivida y clara de que tomaba un camino distinto que el Señor se había marcado, y lloró al fin. Los Santos Inocentes es una novela del español Miguel Delibes, publicada en 1981. Está ambientada en los terrenos de un cortijo de Extremadura en la década de 1960. Retrato ejemplar de la España profunda. Fue incluido en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX por el periódico español El Mundo. Los Santos Inocentes es una obra que explica la diferencia en la clase social. Muestra de una manera magistral la vida de unos campesinos que viven en la miseria y que por ende son de escasísimos recursos. Sus jefes son unos despotas, unos explotadores y unos perversos. Cinco horas con Mario es una novela del escritor español Miguel Delibes, publicada en 1966. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX por el periódico español El Mundo. Una mujer ve el cadáver de su marido durante la noche. Sobre la mesa hay un libro y lo ojea.
y la mujer va leyendo los párrafos subrayados que el hombre había dejado y le viene una oleada de recuerdos. Poco a poco irá descubriéndose otro hombre menos para ella, con toda su fe y esperanza puesta en la vida. Además de novela, también escribía el cuento Como la partida, publicado en 1954. Es una colección de 10 libros que lleva el título del primero de ellos, permitiendo a Delibes recordar su experiencia durante la Guerra Civil. En 1957 se publicó el relato La Mortaja. Es una colección de 9 libros y es uno de los más dramáticos e intensos de Miguel Delibes. En 1964 se publicó el relato Viejas historias de Castilla la Vieja, que es un relato corto y está compuesto por distintas historias. En 1997 se publicó el relato Siestas con viento sur, que es uno de los mejores libros de relatos de la narrativa española contemporánea. La última obra de Miguel Delibes fue El hereje, en 1998, dedicada a Valladolid, su ciudad. El hereje trata de que el mismo año que Lutero crea cisma contra la Iglesia romana en 1577, nace en Valladolid Cipriano Salcedo, hijo de una comerciante de lana. La penitencia humana y espiritual de este hombre honesto, un periodo más de la galería de personajes de Viriano, sirva el novelista para trazar una recreación maestra de Valladolid de la época de Carlos I. La importancia del hereje. El hereje es muy importante porque fue la última obra de Miguel Delibes. En clase estamos estudiando a Miguel Delibes y hoy vamos a hablar de sus obras de no ficción y en concreto de una de ellas, La caza de la perdiz roja. Esta obra se escribió en 1963. La caza de la perdiz roja es una obra breve publicada en 1963 que se incorpora posteriormente a la edición Viejas historias de Castilla la Vieja. Se trata de un diálogo entre el Barbas, un viejo y avezado pertijero, y el propio Delibes. Van haciendo toda una serie de comentarios sobre la caza y se hace una clara denuncia sobre las prácticas abusivas y la desaparición de la caza libre. Es un libro con un gran número de críticas sobre la ruptura del hombre con la naturaleza y la caza abusiva. En su vida, Miguel Delibes recibió numerosos premios con muchos de los mejores escritores no logrados girar. En total fueron 24. El Premio Nobel de Literatura no fue uno de ellos. A pesar de que Miguel Delibes estuvo siempre entre los posibles galardonados, nunca lo llegó a recibir. Aunque sí queremos destacar premios tan importantes como el Premio Nadal, que se lo dieron en el año 1947 por su novela La sombra del ciprés alargada, y el Premio del Príncipe de Asturias se lo dieron en el año 1982, que fue la segunda vez que se celebró. Miguel Delibes es un escritor español muy producido en la Europa Este, y lo curioso es que se trata de alguien sin adscripción militante a una ideología, no como otros escritores españoles que por sus simpatías comunistas se vieron reducidos durante 8 años. Miguel Delibes es un auténtico fenómeno en Checoslovaquia. Entre todos los idiomas a los que se han traducido sus obras, como el inglés o el chino, nosotros hemos elegido el francés. Algunas de sus obras son El camino, Le Chemin, El loco, Le Fou, El príncipe destronado, Le Prince Destroné, Los santos inocentes, Les Saints Innocents, La hoja roja, Le Feu Rouge y 5 horas con Mario, Saint Heures avec Mario. Es indiscutible que Delibes ha dejado una profunda huella en nuestro tiempo. Investigando hemos encontrado autores que dan visión sobre el talento e ingenio de Delibes. Hemos traído alguna opinión, entre las que destacamos. Delibes dio visión a un mundo narrativo propio, reconocible de hondo calado moral, en el cual conviven en perfecta armonía de lo local, es decir, especialmente lo castellano y lo universal.
además de su dominio de la lengua con el lector, es el dibujo perfecto en determinados fondos, movidos por lo que arrastra. Por ello es uno de los autores más importantes del último siglo. La renovación constante de su forma literaria, la fidelidad a su tiempo y los paisajes que hayan visto vivir. Es asombrosa su habilidad para plasmar un lenguaje vivo, coloquial y exacto. Los lectores le agradecemos a su afán por contar siempre historias y admiramos su educación humana tan libre e independiente, tan alejada de la mundanal vorágine literaria. Los libros preferidos de mi padre son para mí los diarios de Lorenzo, el diario de un cazador, el diario de un emigrante y el diario de un jubilado, quizá porque son de los pocos libros optimistas de mi padre. Mi libro favorito de mi abuelo siempre ha sido Señora de rojo sobre fondo gris, porque es el que más explica un poco la familia, pero este verano he tenido la oportunidad de releerme El Camino y ha sido el que más me ha gustado esta segunda vez. Bueno, el libro favorito de mi padre para mí es La hoja roja, y es un libro que escribió en 1957, si no me equivoco, y es la historia de un jubilado que queda prácticamente abandonado por su familia, por sus amigos y tal. Y me parece que es un dechado de ternura por una parte, y por otra me impresiona mucho cómo mi padre fue capaz de meterse en la figura de un octogenario cuando solo tenía 37 años. Mi padre siempre ha tenido una imagen de hombre serio y de poco social, pero sin embargo cuando se encontraba en un ambiente que no le era hostil, donde se encontraba a gusto, tenía mucho sentido del humor. Con nosotros cuando éramos niños, por ejemplo, nos llevó a París y nos llevó a visitar el Museo de Cera, y ahí se hizo pasar por una de las figuras de cera donde la gente le tocaba y a los niños nos hacía mucha gracia.